Hipertensión arterial. El primer concepto que tienen que tener en hipertensión arterial claro es que hay que diferenciar los tipos de hipertensión arterial. Podemos tener una hipertensión arterial primaria o podemos tener una secundaria. ¿Ya? Entonces, evidentemente, la principal causa, más del 90%, 95% es hipertensión arterial primaria, la esencial, la que escuchan siempre y ven siempre el cardiólogo, el médico internista, el nefrólogo y el consultor. Paciente con hipertensión arterial esencial, es la que van a encontrar principalmente en los textos, en fisiopatología, etc. Pero es cierto que también hay algunas causas eventuales de secundarismo, por ejemplo tumores que producen excesiva cantidad de catecolaminas, ¿ya? La adrenalina como el hormocitoma, o acá hay asientos, ¿no? ¿Y estos asientos? A ver, acá hay asientos. Hay 2, 3, 4. Y otra causa es la que ustedes han visto también en su seminario, que es la hipertensión arterial renovascular, ¿cierto? Cuando el paciente tiene estenosis de la arteria renal, ¿qué es lo que se va a estimular? Al sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Cuando hay hipoflujo o menor circulación sanguínea a nivel renal, se va a estimular a la renina, ¿cierto? Ya esa es una causa, ¿ya? Que se puede ver tanto en población pediátrica o en adultos jóvenes, ¿ya? Que nacen con una malformación congénita, o también actualmente ya se ven ancianos, pero no por malformación congénita, sino por problemas de arteriosclerosis, ¿ya? Entonces, esos son casos de hipertensión arterial secundaria. De esta clase vamos a hablar obviamente de la hipertensión arterial más común, que es la esencial, ¿no? Y tiene tanta importancia que fíjense que acá el estudio de Framingham, que es el estudio prospectivo a largo plazo más importante en medicina, fíjense un seguimiento hasta 36 años, los pacientes que tenían hipertensión tenían mayor riesgo de mortalidad cardiovascular, ¿no? Cuando se utiliza la palabra cardiovascular, estoy hablando tanto de enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular o enfermedad vascular periférica, y también la falla cardíaca, como vimos en la clase pasada. Entonces, la hipertensión arterial debe ser diagnosticada y tratada, porque tiene riesgo, movilidad. Entonces, la hipertensión, muchas de sus alteraciones en la hipertensión arterial esencial también radican en parte de su fisiopatología por la disfunción del endotelio, ¿no? El endotelio normalmente es un órgano que normalmente se encarga de la formación de sustancias vasoactivas, que normalmente tienen la función de que es antiagregante y es vasodilatador, pero antiinflamatorio. Pero fíjense que por diferentes factores, la hipertensión no es única, sino también la diabetes y la dislipidemia, el endotelio alcanza una disfunción endotelial, ¿cierto? Y como consecuencia de esto habrá vasoconstricción, fenómenos proinflamatorios, proliferativos. Todos estos factores también lo vemos en la hipertensión arterial, ¿ya? Como consecuencia de la disfunción del endotelio. Muy bien, este es el enfoque fisiopatológico actual de la hipertensión arterial, ¿ya? Entonces, siempre hemos considerado esto en la hipertensión arterial, de recordar qué cosas, las variables o los factores que normalmente intervienen en presión arterial, que lo han visto de fisiología. ¿Cuáles son? Uno de ellos es gasto cardíaco y el otro es resistencia vascular periférica, ¿cierto? Entonces, gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, el producto es la presión arterial normal. Entonces, siempre, ya sean mecanismos que alteran o incrementan la resistencia vascular periférica o factores que promueven o incrementan el gasto cardíaco, esto puede inducir ¿qué cosa? Hipertensión, ¿verdad? Entonces, todos los mecanismos, factores, moléculas que vayamos a identificar van a estar relacionados con estos dos factores. Sin embargo, todo este gráfico está ampliado acá, no solamente con la resistencia vascular periférica, donde actúa la angiotensina 2, ¿ya? Con el sistema renina-angiotensina, no solamente la hiperactividad simpática, que también aumenta el tono vascular o la vasoconstricción, la disfunción endotelial, no solamente eso, no solamente la resistencia vascular periférica, sino también que fíjense que este gráfico está ampliado y con qué cosa es lo que se incrementa, qué cosa es lo que se ha agregado aquí. Se ha agregado el efecto del riñón en la hipertensión arterial, que es muy importante. Claro que esto es parte de este circuito, finalmente llegará acá a través del gasto cardíaco, pero el efecto del riñón es importante. Ya desde ya tienen que ir recordando de que tiene que haber una relación proporcional entre la presión arterial y la capacidad natriurética, ¿ya? Entonces, Guyton ya había descrito esto hace muchos años,
Si la presión arterial, por ejemplo, era de 100 milímetros de mercurio, eso tenía que guardar una correlación también con la natriuresis, ¿ya? O cuando una persona ingiere más sal, tiene que eliminar también esa cantidad de sal en orina y tiene que llegar la concentración, la presión arterial tiene que mantenerse en valores homeostáticos, ¿ya? Entonces, fíjense que hay una relación normal, que lo ven acá en verde, entre la presión arterial y natriuresis, ¿ya? Hay una correspondencia, pero en el paciente que es hipertenso, esta correspondencia o esta curva, presión natriuresis, se va a desviar hacia la derecha. Ya vamos a explicar por qué se desvía hacia la derecha, pero vayan fijándose el concepto. Muy bien. Entonces es importante en conclusión el balance, la ingesta de sodio, por eso siempre se le recomienda a los pacientes que ingieran una dieta baja en sodio, pero el sodio por si acaso ya vamos a ver que principalmente recae en la comida industrializada, y ese balance de sodio, claro que interviene en el fluido extracelular, en el volumen sanguíneo, en las presiones de llenado, retorno venoso y obviamente esto en el gasto cardíaco, ¿cierto? Si el paciente tiene un balance positivo de sodio porque tiene un defecto en su respuesta natriurética, entonces tendrá mayor retención de sodio. Acuérdense que el sodio, porque estructural químicamente, ¿por qué el sodio puede captar más agua? A diferencia del potasio o cualquier otro electrolito que se les ocurra. Químicamente, ¿qué función tiene? ¿O qué característica tiene? Que tiene un mayor radio de hidratación, ¿ya? Entonces, gracias al mayor radio de hidratación del sodio es que se acoplan más moléculas de agua y incrementa el volumen extracelular, ¿ok? Por eso es que va a aumentar el retorno venoso y el gasto cardíaco. Muy bien, entonces de esto vamos a hablar, fíjense, esta es la agenda. Empecemos con la genética, ¿verdad? Primero, si se les pregunta cuál es el gen de la hipertensión arterial, ¿qué es lo que van a decir en un momento? Es poligénico. No es de que se haya identificado un gen en la hipertensión arterial esencial y ustedes sufren por eso, o de que le van a hacer un mapeo genético acá en 5 años y necesariamente le van a decir usted tiene por todo este gen, va a ser hipertenso, tampoco, ¿ok? Porque es poligénica, es multifactorial. Y además, miren, cuando decimos modelo poligénico, fíjense, tenemos que el gen, si bien tiene su responsabilidad, pero esto siempre va a depender además de un factor ambiental, ¿ya? Que normalmente puede ser el factor dietario, por ejemplo. Ahora, ¿existen causas genéticas de la hipertensión arterial? Sí, también existen, pero son causas raras, ¿no? Menos del 1% de pacientes hipertensos es monogénico. Un ejemplo bien estudiado, ¿cuál es? El síndrome de Liddle. ¿En qué consiste? Es una mutación genética en los canales epiteliales de sodio a nivel renal, ¿no? ¿Dónde se encontraba eso? ¿Recuerdan? En el túbulo distal, ¿no? Que justamente ahí se favorece la captación y la reabsorción de sodio, ¿ya? Entonces, fíjense, si estamos diciendo que es una enfermedad poligénica, que tiene un factor que no se puede atribuir solo a un gen, es multifactorial, entonces, por esta razón, en la terapia antihipertensiva muchas veces, hay dos vertientes, ¿no? Los que dan un fármaco o los que dan varios fármacos para tratar la hipertensión arterial, pero desde el punto de vista fisiopatológico, si ya vemos que es poligénico, entonces esto nos alejaría un poquito de la monoterapia, ¿cierto? O sea, no se trataría solamente de bloquear un mecanismo, ¿cierto? Por ejemplo, el gen que activa el RAS, no, sino también bloqueemos el otro, el gen que favorece la activación del simpático y así, ¿no? Muy bien, en relación a esas causas genéticas, para que ustedes recuerden, a ver, acá tenemos el túbulo distal, ¿cierto? Favorece la reabsorción, este es el túbulo distal, y acá más bien, esta es otra célula que tenemos en el túbulo colector cortical, ¿cierto? Entre el túbulo distal y el túbulo colector cortical, lo que dicen nefrón distal, es ahí donde tenemos los canales epiteliales de sodio, que están acá, son estos, ¿ya? Capta sodio y elimina potasio, y recuerden que ese efecto normalmente es promovido por ¿quién? ¿Por qué? Por la aldosterona, ¿cierto? Entonces, acá, ya lo vimos la clase pasada, el sistema RAS, angiotensinógeno, se forma angiotensina 1 desde la renina, y por enzima convertidora de angiotensina tenemos la de tipo 2, ¿no? Hay otros subtipos actualmente, ¿no? Pero esto es lo que ahorita hemos de explicar. Entonces, y luego, a nivel de la corteza suprarrenal, forma la aldosterona. Entonces, esto llega a nivel renal, ¿y qué cosa es esto? El receptor mineralocorticoideo. Pero fíjense, ¿ya? Entonces hay mutaciones, como
como les estábamos diciendo, el síndrome de Leiden, obviamente la mutación recaería acá, ¿no? Y otro tipo de mutaciones genéticas o enfermedades genéticas también pueden relacionarse con déficits enzimáticos. Por ejemplo, puede haber un déficit de la 11-beta deshidrogenasa, que está acá. ¿Y esa enzima de qué se encarga? De la degradación del cortisol en cortisona. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con esto? Resulta que el cortisol, si bien tiene su propio receptor, también se puede acoplar al receptor de la aldosterona. ¿Ya? Entonces, el cortisol también tiene acción sobre el receptor mineralocorticoideo. ¿Ustedes han tenido su clase de endocrinopatías o todavía? Hipercortisolismo. Cuando vean hipercortisolismo, ¿ya? Exceso de la producción de cortisol como en el Cushing, la enfermedad, ¿qué es lo que qué manifestación podría haber en esos pacientes? Hipertensión arterial. Entonces, a veces no saben responder por qué el paciente con Cushing o con hipercortisolismo tiene hipertensión arterial. Se ponen a decir, no, que debe tener activado su sistema renina, el sistema simpático, pero en realidad, ¿cuál es la respuesta? Porque el cortisol también tiene acción a nivel del receptor mineralocorticoideo, ¿ya? Incluso está estudiado que la concentración de cortisol es más sensible al receptor por la concentración que tiene a nivel intracelular. Muy bien. Entonces obviamente va a captar más sodio, ¿no? En relación a la dieta, ¿ya? En relación a la dieta, fíjense de que ya está muy bien estudiado que hay una diferencia del consumo dietario entre población no industrializada versus la industrializada. Entonces, la población no industrializada, ¿cierto?, que difícilmente ya vemos actualmente, tendrían que ya ser poblaciones alejadas o aborígenes, etc. ¿Qué tipo de dieta tiene? Una dieta en la que consumen bastante frutas y verduras y por lo tanto gran concentración de potasio, de 150 milimoles. Y de sodio, en realidad es pobre, ¿ya? Porque la concentración de sodio en frutas, en vegetales obviamente es pobre, ¿ya? Predomina eso principalmente en la comida procesada. Entonces, a partir de acá se establece un radio, el radio potasio-sodio, que como lo ven, tiene que ser un radio positivo más de 3. En cambio, la población industrializada, fíjense que ingiere poco cantidad de frutas, de semillas, verduras, y es pobre la ingesta de potasio, y más bien puede llegar a ser excesiva la ingesta de sodio, ¿no? El 80% de sodio procede de la comida industrializada, ¿ya? O sea, ustedes saben una galletita que es dulce, ya eso está lleno de sodio, ¿cierto? Toda la comida embolsada, procesada, que tiene preservantes para que el alimento pueda durar un año, todo está acoplado al sodio, ¿ya? Las gaseosas tienen como 8 10 componentes relacionados al sodio, ¿ya? Entonces benzoato de sodio, etc. ¿Ya? Entonces citrato de sodio, etc. Entonces, no es tanto la sal de la comida, ¿cierto? No, es la sal de la comida procesada, ¿no? Hay una diferencia ahí importante. Muy bien. Entonces, en cambio acá, la relación potasio-sodio va a estar reducida, ¿no? Entonces, si el paciente ingiere una dieta baja de potasio, esto incrementa la presión arterial. O sea, el potasio en sí mismo también interviene en la regulación de la presión arterial. Ahora, ¿cómo explicamos este mecanismo? ¿Ya? A ver, fíjense, acá tenemos una célula muscular estriada. Ahí tienes una silla. ¿Tú qué estás aquí? Acá tenemos una célula muscular lisa, de un vaso sanguíneo. Entonces, ¿de qué premisa estamos partiendo? Que la persona tiene un excesivo consumo de sodio, ¿cierto? Entonces, acá en el extracelular habrá más sodio, ¿cierto? En el extracelular. ¿Qué bomba tenemos acá? La 3-sodio-potasio TPasa, que normalmente ingresa potasio y elimina sodio, ¿cierto? Si hay más concentración de sodio en el extracelular, ¿cómo estará esta bomba? Estará inhibida, ¿cierto? Entonces ya no ingresa potasio y ya no elimina sodio. Como ya no elimina sodio, la concentración de sodio en el intracelular aumenta. Y acá tenemos otra bomba, que es la bomba sodio-calcio. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que trata de hacer el organismo con el calcio? Trata de sacar el calcio y trata de ingresar el sodio. Pero como ya el sodio está incrementado en el intracelular, esta bomba se va a inhibir, de tal forma que no ingresa sodio y tampoco va a eliminarse el calcio, ¿cierto? Entonces, al no eliminarse el calcio, la mayor concentración de calcio aquí
en el intracelular de esta célula muscular lisa va a favorecer la contracción, ¿cierto? Por lo tanto, la ingesta de sodio también puede incrementar el tono vascular, ¿ya? También puede incrementar el tono vascular. Muy bien. Y tiene otras funciones, miren. Todo esto puede producir el incremento de sodio. Tiene una acción proinflamatoria, miren el factor de transcripción inflamatoria más importante, el factor nuclear kappa beta, el factor más importante de la fibrosis también, transformante beta, el receptor T1 de la angiotensina 2, favorece la acción del sistema nervioso simpático, favorece la acción del anión superóxido y a partir de ahí se desencadena la cascada de radicales libres y la disminución del óxido nítrico. ¿Ya? El óxido nítrico, para que se forme, ¿qué se necesita? La L-arginina, ¿cierto? Entonces el sodio justamente se encarga de la disminución de su precursor también. En cambio, fíjense que el suplemento de potasio, ¿qué es lo que puede hacer? También el suplemento de potasio puede disminuir el nivel de norepinefrina en pacientes con hipertensión y puede favorecer incluso la natriuresis. Así que si una persona hipertensa ingiere más frutas, verduras, semillas, etc., eso también le va a ayudar en la regulación de su hipertensión. Entonces, reducir la ingesta de sodio obviamente va a disminuir la presión sistólica y diastólica, incluso en personas que son normotensas, ¿ya? Incluso en el paciente con normotensión. En relación a la dislipidemia también hemos dicho que es un factor que puede asociarse a la hipertensión y a la disfunción endotelial. Y lo vemos acá, fíjense, acá tenemos un paciente con colesterol normal y acá tenemos en rojo un paciente con hipercolesterolemia. Entonces, vemos cuál es el comportamiento de la vasodilatación, ¿no? Entonces, el paciente con hipercolesterolemia tiene menor efecto vasodilatante, ¿ya? ¿Ok? Y esto de acá ya sea estimulado con acetilcolina, que es un vasodilatador a nivel experimental, o con el nitrogluciato de sodio, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Que tener hipercolesterolemia disminuye la respuesta vasodilatadora, ¿ok? Por eso es de que está asociado o es un efecto de la difusión endotelial. Muy bien, otro factor importante a considerar en hipertensión arterial es el sistema nervioso simpático y el otro será el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces hablemos del sistema nervioso simpático. Fíjense, acá lo que tenemos que hablar son de los receptores, porque sus fenómenos patológicos están mediados a través de sus receptores. Entonces fíjense, el sistema nervioso simpático a través del receptor alfa 1 y alfa 2, ¿qué es lo que va a generar? Una venuloconstricción, ¿ya? Entonces esa venuloconstricción va a favorecer ¿qué cosa? El retorno venoso. Si hay más retorno venoso, la llegada de sangre al corazón será mayor, ¿cierto? Entonces el llenado del corazón o la precarga será mayor. Si el volumen diastólico también será mayor. El gasto cardíaco también será entonces, en conclusión, mayor, y por eso se incrementa la presión arterial. El receptor beta 1, más bien, ¿qué es lo que va a favorecer? La respuesta cronotropa, ¿cierto? La frecuencia cardíaca. Y también, esto en forma secundaria, el inotropismo y el gasto cardíaco, ¿no? Porque recuerden que el gasto cardíaco es producto ¿de qué? De frecuencia cardíaca por volumen de eyección. Así que finalmente también incrementa el gasto cardíaco. Y el receptor alfa 1 más bien tiene acción desde el punto de vista de la vasoconstricción, ¿no? El típico ejemplo de la vasoconstricción en las arteriolas, que tiene el revestimiento muscular aún y que aumenta la resistencia vascular periférica sistémica, está relacionado con el efecto alfa 1. Muy bien, si se les pregunta cuál es la interacción entre el sistema nervioso simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, bueno, sí existe. ¿Y a través de qué mecanismo? A través del receptor beta 1, porque el receptor beta 1 va a favorecer la liberación en el riñón de la renina. Entonces hay una comunicación también entre el sistema nervioso simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y la renina va a formar angiotensina 2, que tiene efecto obviamente también vasoconstrictor, y luego esto va a favorecer a la formación de aldosterona, que también tiene un efecto en el remodelado vascular y también va a favorecer el retorno venoso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque capta sodio y capta agua, aumenta la bulimia y el retorno venoso. Muy bien, y del sistema renina-angiotensina-aldosterona ya habíamos dicho algunas cosas, ¿cierto? Ya habíamos repetido cuál es el circuito hasta que se forma la angiotensina 2.
Y acá hay que recordar ahora que existen dos tipos de receptores. El receptor AT1 y el receptor AT2. El receptor, ¿cuál es el que vemos desde el punto de vista fisiopatológico? ¿Cuáles son sus efectos pleiotrópicos dañinos? Y el receptor AT1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el receptor AT1 está encargado de la vasoconstricción, es promitogénico, o sea, genera la mayor formación de células musculares lisas de los vasos sanguíneos, por ejemplo, y tiene una acción también proinflamatoria, prooxidativa. Ahorita lo vamos a ver. En cambio, el receptor AT2 tiene acción opuesta. También tiene acción vasodilatadora, antiproliferativa, antioxidante, antiinflamatoria. De tal forma que lo que promovemos con una terapia es bloquear al receptor AT1. ¿Ya? Por eso ustedes han escuchado medicamentos como los sartán, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacen? Bloquean al receptor AT1. ¿No? Ustedes ya están llevando fármacos, ¿no? Muy bien. Ok, entonces fíjense, ¿qué importancia tiene la angiotensina 2 a través de su receptor AT1? Justamente porque el sistema de renina-angiotensina-aldosterona produce todo lo que ustedes ya, algunas cosas hemos estado diciendo, ¿no? La angiotensina 2 a través de su receptor en la corteza produce aldosterona, eso puede generar remodelación de las células vasculares y también es un factor profibrótico en el corazón, vamos a ver. Y la aldosterona también favorece la retención de sodio. A nivel renal, justamente va a generar mayor mecanismo inflamatorio, puede generar también profibrosis y enfermedad renal crónica. Por eso los pacientes con hipertensión arterial pueden evolucionar a enfermedad renal crónica. A nivel cardíaco, también va a generar remodelación miocárdica, que lo hemos visto en la clase pasada, y en las células vasculares genera inflamación y disfunción endotelial y remodelación vascular. Finalmente, en el sistema simpático, así como les había dicho que el sistema simpático tiene una comunicación con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, sí. ¿Cómo? A través del receptor beta 1 produciendo renina. Y acá viceversa. ¿El sistema renina-angiotensina-aldosterona interactúa con el sistema nervioso simpático? Sí. ¿Por qué? Porque la angiotensina 2 favorece la liberación de la adrenalina en las terminaciones presinápticas. ¿Ya? Entonces, hay una interacción entre ambos componentes, por eso no está de más o no está mal si alguien escoge dentro de sus terapias para bloquear ambas vías, ¿no? Muy bien, entonces el receptor de la angiotensina 2, fíjense, a través de sus receptores, lo que va a estimular también es las vías moleculares promitogénicas, como la que vemos acá, que es la vía del RAS. Y esto a su vez puede estimular a nivel cardíaco la fibrosis, la hipertrofia. ¿De qué estamos hablando? De la remodelación miocárdica, ¿ya? Por eso es que vimos en la falla cardíaca, remodelación miocárdica, claro que era por sobrecarga de presión, pero también es por un mecanismo inflamatorio mediado por la angiotensina 2. Muy bien, entonces finalmente, ya para que quede claro, entonces ahí tienen los dos tipos de receptores y todas las funciones. Por un lado, vasoconstricción, proliferación, ¿cierto? Liberación de aldosterona. Fíjense que la angiotensina 2 también retiene sodio y agua independiente de la aldosterona. Y el receptor AT2 más bien tendría la acción opuesta, ¿no? Habíamos dicho que la angiotensina tiene un mecanismo pro-oxidativo. Ya. Si yo les pregunto por qué, porque se tiene que estimular ¿a quién? A los radicales libres, ¿no? Entonces, si yo les pregunto cómo se estimulan los radicales libres, lo primero que me tiene que decir que es gracias, o sea, esto lo van a ver en fisiopatología en muchas enfermedades. Siempre que haya estimulación de radicales libres, que se ven en muchas enfermedades metabólicas, por ejemplo, ¿de qué estamos hablando? Fisiopatológicamente, que existe un incremento de la NAT-oxidasa. Cuando ustedes ven incremento de la NAT-oxidasa, eso significa a su vez que se está incrementando la producción de anión superóxido, ¿ya? Entonces, esto es promovido por la angiotensina 2. Incrementa la NAT-oxidasa y forma anión superóxido. ¿Ok? Luego fíjense que el anión superóxido incluso se puede unir al óxido nítrico y forma peroxinitrito, que más bien tiene mayor capacidad prooxidativa. ¿Ok? Así que todos estos mecanismos empiezan por ahí. ¿Ya? Acá hay dos asientos, ¿eh? A ver, ¿vas a quedarte ahí? Porque acá hay
Hay dos carpetas. Acomódate por acá, si yo le paso un ratito por aquí. Muy bien. Estamos diciendo de que la angiotensina 2, entonces miren, tiene acción proinflamatoria, tiene acción pro-oxidativa y otra acción, ¿cuál va a ser? Remodelación. ¿Ya? Entonces la remodelación que va a producir es la remodelación vascular. ¿Ya? Entonces esta explicación de la remodelación vascular, ¿por qué es importante? Porque muchos pacientes con hipertensión arterial son pacientes que han pasado ya 10 años y la hipertensión arterial es una de las enfermedades que solo se controla. ¿Ya? Un paciente que tiene hipertensión arterial difícilmente no puede decir que va a alcanzar la curación. ¿Ya? ¿Y por qué razón? Porque ya, si ya ha pasado mucho tiempo de que el paciente se ha expuesto a todos sus factores de riesgo, como ejemplo la actividad de la angiotensina 2, ¿qué es lo que ha pasado con sus vasos sanguíneos? Ya se han remodelado, ¿no? Que fíjense que no es el cambio de forma, hay diferentes expresiones fenotípicas del remodelado vascular, puede ser hipertrófico, puede ser eutrófico, puede ser hipotrófico, pero las que solemos ver en los pacientes con remodelado vascular siempre se caracterizan porque se incrementa el grosor propiamente aquí a nivel de la arteria y eso aumenta el tono vascular o porque se está reduciendo ¿qué cosa? El diámetro del arteria, ¿cierto? Entonces todo esto está relacionado con la remodelación vascular. ¿Y quién estimula eso? La angiotensina 2 por sus efectos pro-mitogénicos, proliferativos. Lo vemos acá también, ¿ya? Hay arterias que tienen un remodelado eutrófico, pero estas de acá más bien tienen un remodelado hipertrófico. ¿Okay? La aldosterona. La aldosterona en realidad su función no solamente queda relegada a la reabsorción de agua y sodio, la bulimia, la recarga y el gasto cardíaco. ¿Ya? La aldosterona, si bien tiene ese mecanismo que ya lo hemos vuelto a explicar acá, ¿cierto? Los canales epiteliales de sodio, potasio, etc. Fíjense que experimentalmente se asocia al desarrollo de fibrosis. Por ejemplo acá, miren, acá tenemos experimentalmente ¿qué se está produciendo? Una estenosis de la arteria renal de un solo lado. ¿Cómo espero que esté el sistema renal angiotensina de aldosterona? Aumentado como justamente se corrobora acá. ¿Qué es lo que encontramos? Que se incrementa la presión arterial, hay hipertrofia del ventrículo izquierdo y también tenemos fibrosis. Pasemos al segundo experimento. Acá en esta rata se inyecta directamente aldosterona. ¿Okay? Entonces si estamos inyectando directamente aldosterona, en realidad los niveles de angiotensina 2 no cambian. ¿Y qué encontraremos? Que también se incrementa la presión arterial, habrá también hipertrofia y habrá fibrosis. ¿Okay? Entonces sí, ya se puede deducir de que el paciente expuesto a la aldosterona también es un factor pro-fibrótico. ¿Ya? En cambio, si buscamos un modelo experimental como este, ¿ya? Una ligadura intrarrenal, o sea, hay buena circulación renal, no tiene por qué alterarse la angiotensina 2 ni la aldosterona. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? ¿Encontraremos fibrosis? No, no encontraremos fibrosis, ¿no? Encontraremos sí incremento de la presión arterial porque se está aumentando, ¿qué cosa? La resistencia vascular periférica o la postcarga, ¿no? Pero como no hay elevación de estos, el mecanismo no es mediado por estas moléculas, por eso es que no encontraremos fibrosis. Muy bien, decíamos del riñón. ¿Por qué es importante el riñón en la hipertensión arterial? ¿Ya? Lamentablemente se demoró unos años en adjudicarse al riñón como el principal factor fisiopatológico de la hipertensión arterial, puesto que muchas veces se consideraba que para que el paciente tenga hipertensión ya tenía que tener enfermedad renal crónica. ¿Ya? Pero en realidad los mecanismos vinculados a la hipertensión arterial no necesariamente están vinculados a que el paciente ya tenga enfermedad renal crónica. ¿Ya? Porque la enfermedad renal crónica ya nos está hablando de las alteraciones de la filtración. No, acá basta que tenga alteraciones de la capacidad natriurética. Entonces esto es tan relevante que fíjense que acá tenemos una rata hipertensa y acá una rata normotensa. Cuando esta rata hipertensa se le trasplanta su riñón a una rata normotensa, esta rata normotensa se vuelve hipertensa. ¿Ok? Se vuelve hipertensa. En cambio esta rata, que es normotensa, si le trasplantamos su riñón a una rata que es hipertensa, esta rata hipertensa se vuelve normotensa. Lo más claro posible. ¿Verdad? ¿Ok? Totalmente vinculado al riñón con hipertensión arterial, ¿no?
Y esto estará relacionado con alteraciones de la capacidad natriurética y esto obviamente relacionado a la respuesta frente al consumo de sal. Por eso es que los pacientes que son hipertensos principalmente son clasificados bajo la denominación de hipertensión arterial sal sensible. ¿Ya? La mayoría de pacientes son hipertensos sal sensibles. ¿Okay? De tal forma que si yo le administro sal a ese paciente experimentalmente se incrementaría su presión arterial. Muy bien. Ahora, ¿cómo se explica la curva presión natriuresis que les dije al comienzo que se desvía hacia la derecha? Miren, esta es la respuesta normal. Fíjense acá. Tenemos el punto A, ahí empezamos. Hay una relación proporcional entre presión y hay una relación entre natriuresis. Entonces, ¿qué es lo que pasaría si la persona incrementa más su carga de sodio? ¿Ya? Ustedes, por ejemplo, van al cine, ¿ya? Ingieren su canchita, más sodio, ¿cierto? ¿Ok? Y digamos que han ingerido ya una cantidad descomunal, ¿ya? ¿No? Eso que les gusta pedirse esas cosas así, totalmente excesivas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Fíjense, ¿qué es lo que hará? ¿Cuál será la reacción normal, orgánica, para que se pueda mantener la homeostasis entre la presión y natriuresis? Lo normal será de que del punto A se migra al punto B. O sea, ¿qué significa? Que la presión arterial de esa persona se va a incrementar. ¿Ya? Entonces, se va a incrementar por los mecanismos que ya hemos estado diciendo. Más balance de sodio, el sodio, recuerden, químicamente mayor radiohidratación, gastar más agua, más bulimia, ¿cierto? Retorno venoso, gasto cardíaco, presión arterial, ¿cierto? Entonces se incrementará la presión arterial. Pero ese incremento de la presión arterial, ¿qué es lo que va a favorecer al mismo riñón? Mayor aporte de presión sanguínea y también mayor llegada de sodio. De tal forma que la carga filtrada de sodio ahora va a ser mayor. ¿Y con qué finalidad? Se filtra más para que se elimine más. ¿Ya? Entonces, ¿cumple con su finalidad? Sí, porque gracias a ese incremento de la presión arterial se fomenta mayor natriuresis. Y como ha habido mayor natriuresis, luego del punto B se regresa al punto A. ¿Ya? Ya reduce el balance de sodio y al final simplemente recupera la presión arterial normal. ¿Cierto? Esto es en condiciones normales. ¿Qué pasa en el paciente con hipertensión arterial sal sensible? Decimos que su curva de presión natriuresis se desvía hacia la derecha. Porque del punto A pasó al punto B. Pero del punto B, a pesar del incremento de la presión arterial, ya no regresa al punto A, sino regresa al punto C, un nuevo punto. O sea, ¿qué significa? Que este paciente se quedó hipertenso. ¿Ya? ¿Y por qué razón no regresa al punto A? Porque ya tiene otros factores de riesgo, ¿ya? Que son todos los que hemos venido mencionando: dislipidemia, obesidad y otros, hiperactividad del sistema simpático, la dieta, que ya no permiten el mecanismo compensatorio normal. Lo mismo vemos acá. Fíjense, tenemos primero un riñón que es normal y su capacidad de natriuresis es normal. Luego el riñón se va dañando por algunos factores de riesgo y finalmente la excreción de sodio se va a reducir. A ver, veamos. El riñón primero es normal y se ponen algunos factores de riesgo. ¿Ya? ¿Cuáles serán esos factores de riesgo? Lo que estamos viendo acá, ¿no? La dieta, por ejemplo, ¿ya? Un índice de potasio-sodio disminuido, ¿cierto? No ingiere, es una dieta que ingiere solamente comida chatarra, etc. Una dieta baja en potasio, o la hiperactividad del sistema nervioso simpático, porque es poligénico, ¿no? Puede ser que tenga un gen que conduce a eso, ¿cierto? Antecedentes familiares, etc. Todos estos factores que me pueden producir vasoconstricción. Entonces la vasoconstricción me puede producir isquemia y llega menor aporte de sodio al riñón. Inicialmente, ¿qué es lo que hará el riñón? Ya que le llega menor aporte de sodio, va a incrementar la reabsorción de sodio. Entonces fíjense que el riñón, fíjense en este desbalance, primero disminuye la excreción de sodio. O sea, primero, en la primera etapa, en la fisiopatología, disminuye la excreción de sodio porque está percibiendo de que por isquemia le llega menos sodio. Inicialmente eso. ¿Okay? Entonces, menor filtración de sodio incrementa la reabsorción de sodio. Entonces, al incrementar su reabsorción de sodio, ya ocurrirá lo que acabamos de decir, ¿cierto? Se incrementa la reabsorción de sodio y se retiene sodio, ya con el ejemplo que les acabo de decir, ¿cierto? Retiene más sodio, entonces ¿qué es lo que hará la persona? Tendrá hipertensión, ¿cierto? Y la hipertensión, ¿qué es lo que va a tratar de buscar? Va a tratar de buscar ¿qué cosa?
el incremento de la presión arterial para recuperar la natriuresis. Solo que la diferencia en este caso es que ya el riñón se queda con hipertensión arterial, ¿no? Entonces, por eso acá se dice que se desvía la curva de la presión natriuresis hacia la derecha, pero el paciente ya queda con hipertensión arterial pese a que recupera su natriuresis, ¿ya? Entonces sí, está eliminando sodio, pero no recupera su presión arterial porque ya tiene todos estos factores que acabamos de decir que están vinculados con injuria renal y vasoconstricción. Muy bien, entonces por eso que decíamos que la curva se desvía hacia la derecha. Muy bien, es tan importante el riñón que también fíjense acá experimentalmente. Estos son modelos experimentales. Cada vez que ven esta palabra acá, ¿qué significa? Knockout, ¿no? ¿Cierto? O sea que experimentalmente hay una alteración genética de algo, ¿cierto? En este caso, ¿qué cosa es lo que se ha delecionado? Se ha delecionado los receptores de angiotensina 2, intencionalmente, ¿ya? Entonces fíjense, acá tenemos, estos son corazones, donde se ve claramente diferencias en relación al miocardio. Y fíjense que acá el miocardio es normal, ¿ok? ¿Cierto? En cambio acá que tenemos un miocardio hipertrofiado, ¿cierto? Un corazón remodelado hipertrófico. Entonces, ¿qué es lo que han hecho en experimentalmente acá en el ejemplo D? Han delecionado todos los receptores de angiotensina 2. O sea, experimentalmente no había receptores de angiotensina 2 ni en el corazón ni en el riñón. Y como no había receptores, fíjense que el miocardio resultó siendo normal, ¿ok? Luego, fíjense en este ejemplo. En este ejemplo, luego se ha delecionado la angiotensina, en el ejemplo B, se ha delecionado la angiotensina. Acá, en el ejemplo A, es porque está obviamente presente todos los receptores, ¿cierto? Tenemos el receptor de angiotensina 2 tanto en el corazón como a nivel renal, ¿ok? Muy bien. Luego tenemos acá el ejemplo sistémico y luego tenemos el ejemplo renal. Entonces ya estos son estados intermedios, ¿ya? En los cuales se ve, fíjense, si nosotros anulamos los receptores de angiotensina 2 en el riñón, fíjense que también casi no se ve cambios en el corazón, ¿ya? En cambio, si anuláramos el receptor sistémico solo del corazón, todavía se siguen viendo cambios. Conclusión, que tiene mayor trascendencia los receptores de angiotensina 2 a nivel renal. Y volvemos a lo mismo, que la hipertensión arterial esencial está vinculada con los mecanismos de alteración natriuréticos renales, ¿ya? Muy bien. Muy bien. En relación a la obesidad, hay que recordar que esto aumenta el riesgo vascular, dos tipos de obesidad, subcutánea y visceral. ¿Cuál es el de mayor riesgo? La obesidad visceral, ¿no? Porque la obesidad visceral también genera disfunción endotelial, pero que también genera hiperinsulinemia. ¿Y la insulina qué acción tiene con la hipertensión arterial? ¿Por qué un paciente obeso es hipertenso? Si tiene insulinoresistencia e hiperinsulinemia, la insulina ¿qué va a generar? Aumento de la actividad simpática, retención de sodio en el túbulo proximal, y la misma insulina también genera promitogénesis. Por lo tanto, también promueve la remodelación vascular y la hipertrofia. En conclusión, aumento de la resistencia vascular periférica. ¿Okay? Por eso es que se podría ver hipertensión arterial. ¿Hay otros factores vinculados con hipertensión? Sí. El ácido úrico. El paciente que tiene hiperuricemia también está vinculado con hipertensión arterial, ¿no? Entonces, desde el punto de vista evolutivo, fíjense que genéticamente hubo una mutación en hombres y simios y ya no perdió a la enzima que era la uricasa, ¿ya? Que sí la tienen todavía otros mamíferos, por eso que ellos no eliminan ácido úrico sino la taurina. En cambio, en el hombre no, por eso se tiene que eliminar en heces o en la orina. ¿Esto deriva de qué? Del metabolismo celular de las urinas a través de las antinas, la vida de las antinas a través de las antinooxidasa. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Que las personas que tienen mayor hiperuricemia, como vemos acá, fíjense que se reduce su capacidad de vasodilatación. Y fíjense que los pacientes que tienen hipertensión esencial tienen mayor concentración de ácido úrico, a diferencia del grupo control. Entonces, la hipertensión, el ácido úrico y la hiperuricemia también intervienen en el remodelado vascular. ¿Okay? Muy bien, ¿hay factores endoteliales vinculados a la hipertensión arterial? Sí, por ejemplo la endotelina.
La endotelina, hay dos tipos de endotelina. Acá en el gráfico estamos viendo la del tipo 1, porque esa, cuando se acopla a su receptor tipo A, es la que va a generar vasoconstricción. ¿Ya? Entonces tienen que recordar eso. ¿Cuál es el factor endotelial de la endotelina relacionada a hipertensión arterial? La endotelina 1, receptor A, porque eso aumenta la resistencia vascular periférica. ¿Hay otro péptido? Sí, la adrenomedulina, que tiene efecto vasodilatador. Entonces, si tiene efecto vasodilatador, ¿cómo esperarían que se encuentre en la hipertensión arterial? Podríamos pensar lógicamente que podría estar disminuido. Pero fíjense que en la hipertensión arterial, la adrenomedulina, ¿cómo se encuentra? La concentración de adrenomedulina se encuentra aumentada en la hipertensión arterial. ¿Y por qué razón? Porque más bien tendría una acción compensatoria. ¿Ya? Entonces, el resto de los factores que ya está incrementando la inflamación, el estrés oxidativo, el tono vascular, entonces se va a oponer a este efecto más bien protector que sería dependiente de la adrenomedulina. Muy bien, y para terminar, miren, vamos a hablar de hipertensión y la rigidez arterial. ¿Por qué es importante esto? Porque estamos diciendo que en la hipertensión arterial existe aumento de la resistencia vascular periférica, ¿cierto? Entonces, cuando hay aumento de la resistencia vascular periférica, ¿se puede estudiar eso en los pacientes? Sí. ¿Cómo se puede estudiar? Con una prueba que se llama tonómetro de pulso. ¿Qué me permite ver esa prueba? Si los pacientes tienen rigidez arterial. Y la rigidez arterial, evidentemente, va a estar en relación con hipertensión arterial o con riesgo cardiovascular. ¿Ya? Entonces, antes de eso, hay que recordar que la hipertensión arterial, fíjense, se va incrementando también según el grupo etario, ¿cierto? ¿Ya? Cada vez se ve población más joven, pero evidentemente tiene mayor incidencia en la población adulta o adulta mayor, tanto en hombres como en mujeres. Muy bien, entonces esto que están viendo acá es la curva propiamente que se obtiene en relación a la onda del pulso. ¿Ya? Y para que se forme esta curva, esto tiene que venir tanto de la interpretación de la sístole, que propiamente distiende el vaso sanguíneo, como de la diástole, que más bien, producto de la distensión, la fuerza más bien regresa al vaso sanguíneo. ¿Qué otro factor hay que recordar en relación a la rigidez arterial? Miren, tanto en hombres como en mujeres nuevamente es lo mismo. La presión arterial se va incrementando según la edad, ¿cierto? Tanto desde el punto de vista fisiológico, la presión arterial sistólica aumenta con la edad. Y desde el punto de vista ya patológico, los pacientes hipertensos también son pacientes adultos o adultos mayores. ¿Qué es lo que están viendo acá? Que ocurre tanto en hombres como en mujeres a mayor edad. ¿Qué es lo que están viendo? Que se está incrementando esta variable. ¿Cómo se llama? Presión de pulso. ¿Qué cosa es la presión de pulso? La diferencia entre la presión arterial sistólica con la presión arterial diastólica. De tal forma que por un lado la sistólica aumenta y por otro lado la diastólica tiende a disminuir. ¿Por qué la presión arterial diastólica tiende a disminuir en el paciente anciano o adulto mayor? Ya lo habíamos explicado, creo. Claro, porque pierde su capacidad de distensibilidad, ¿cierto? Y justamente la presión arterial diastólica, fíjense, depende de esto, de la capacidad de distensión, ¿no? Acá en la sístole el vaso se ha distendido, ¿cierto? Y luego de que se distiende, esa fuerza que se ha almacenado en las paredes vasculares durante la distensión propicia o permite la presión diastólica. Entonces, si el paciente es anciano, tiene menor distensibilidad, porque tiene el vaso más rígido, entonces pierde esa fuerza, ¿cierto? Ya no se distiende durante la sístole y no le permite inducir o generar su presión arterial diastólica. ¿Ok? Por eso que vemos la presión de pulso. Muy bien, entonces, habiendo dicho todo esto, ¿cómo se interpreta la onda de pulso? A ver, primero que ustedes tienen acá, el sistema, esto propiamente desde la sístole, desde el corazón, se distribuye por la aorta y luego se va a distribuir por el árbol arterial, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener la sístole, ¿cierto? Muy bien, esta es una onda de propulsión y cuando alcanza el árbol arterial surge físicamente otra onda que se le denomina onda de reflexión, que ya están viendo que llega normalmente en la diástole, ¿ya? Eso es lo normal, ¿ok? Eso es lo normal.
que tengamos una onda propiamente relacionada a la proyección sistólica y una onda de reflexión. La onda de reflexión justamente se da cuando ya se disipa esta onda a través del árbol arterial y que va a llegar normalmente durante la diástole. Esto pasa en personas jóvenes, arterias que son distensibles. Pero ¿qué pasa en el anciano, un paciente que tiende a tener aumento de la resistencia vascular? La onda de reflexión que ustedes han visto es acelerada, es rápida. Entonces, si la onda de reflexión es rápida, entonces ¿qué es lo que va a pasar? La onda de reflexión va a llegar ya no en la diástole, no va a llegar en la sístole, como vamos a ver acá en las arterias calcificadas rígidas. Y si llega en la sístole, esto le va a llegar mayor, ¿ven? Llegó en la sístole, le va a generar mayor trabajo al miocardio durante la sístole. ¿Ya? Entonces, por eso es que se asocia a riesgo cardiovascular. Entonces, esto de acá lo podemos ver aquí también. Miren, acá tenemos el vaso sanguíneo que se distiende durante la sístole con su onda de propulsión y luego sobre esto regresa una onda de reflexión. La onda de reflexión la estamos viendo acá, ¿ya? En rojo, ¿okay? Que obviamente tiene que venir después, ¿no? Primero es la propulsión, ¿cierto? Y luego ya viene la onda de reflexión, ¿okay? Entonces cuando se superpone esta onda de reflexión frente a la onda de pulso normal, finalmente nosotros vamos a tener la onda de pulso final. Y esa onda de pulso final es la que nosotros vamos a encontrar, es la que vamos a interpretar cuando el paciente tiene, por ejemplo, vasoconstricción. ¿Okay? Cuando el paciente tiene vasoconstricción, ¿qué es lo que ha pasado? Se ha incrementado la onda de reflexión, ¿cierto? ¿Okay? En cambio, si el paciente tiene vasodilatación, la onda de reflexión se reduce aún más. Y ya están viendo de que también está cambiando esta onda resultante, ¿cierto? Entonces, en un lado se aplana y en otro lado se incrementa. Acá es lo mismo. Primero, la proyección propiamente sistólica, y cuando alcanza ya los vasos arteriales periféricos, ¿qué es lo que va a ocurrir? La onda de reflexión, que debería llegar durante el periodo diastólico. Eso es lo normal. Entonces fíjense, mientras va pasando más la edad, la onda de reflexión, porque hay arterias que están más rígidas, calcificadas, se va incrementando. Entonces se superpone sobre la onda de pulso y tenemos esta onda resultante. Y esta onda resultante es la que se interpreta, ¿ya? Obviamente gracias al cronómetro de pulso, ¿ya? Entonces por eso es que vemos esta onda final, que no va a representar otra cosa que propiamente la rigidez del vaso sanguíneo y me va a servir para la interpretación de la resistencia vascular periférica. Entonces es lo mismo que veo acá. Yo veo acá la proyección primero sistólica, la onda de reflexión, y tengo finalmente esta onda resultante final. Y lo que va a tener unas pequeñas muescas y va a tener este pequeño incremento que va a traducir el incremento de la resistencia vascular periférica. Así se interpreta. Entonces fíjense, acá tenemos la onda de pulso y esto es lo que se está incrementando. Este incremento es el que tiene ya la interpretación desde el punto de vista patológico en relación a la rigidez arterial. ¿Está claro? Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta?